feliz? ¿Estás contento? Fíjate que viendo la reunión, piensa uno, híjoles, hace más de 2000 años hubo una reunión, una primera reunión, y dice que todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en la casa partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Es especial, ¿no? Saber que somos una parte de esa iglesia que se formó hace más de 2000 años. ¿Tú has visto ¿cómo se llaman? Los cactus, la sábila? Cuando ya la sábila se va haciendo grande y se va usando, de repente salen unos hijitos. Y ahí están los hijitos. Olga cosecha muchos de esos, dice que son sus bebés. Y vas cosechando. Y mira, saber que han pasado 2000 y pico de años y la iglesia sigue. Y quizás somos uno como de esos hijitos, ¿no? De esos hijitos de la sábila, quizás somos así, ¿no? Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos para alabar a nuestro Dios. Y yo, por ejemplo, aquí tengo alrededor de como 21 años. Ay, que ya está uno viejito, ¿verdad? 21 años por aquí. Pero mira, yo creo que hay discípulos que todavía tienen más aquí en la iglesia de Cuernavaca, y saber que todavía estamos domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Amén. Yo quisiera preguntarle a 3 discípulos. A ver, Asminda, ¿quieres pasar por favor por acá? Yo quisiera preguntarle a Asminda, ¿por qué sigues aquí viniendo a la iglesia? ¿Cuál es? Ay, si supieras que el día que no vengo, siento que ni voy a comer, porque me da mucha tristeza fallarle a Dios, porque yo iba a México, llegaba a la 1:30 de la mañana feliz y contenta, y una vez el taxista me dice, ay madrecita, no se enoja si le digo algo, le digo, depende de lo que me vayas a decir. Pues, ¿qué cree? Dice que usted me asustó. Dije a la 1:30 de la mañana a una mujer aquí, sobre la carretera, dice, esto no es normal. Dice, le digo, pues yo acabo de bajar del autobús que va a Ciudad Altamirano. Le digo, así es que no te preocupes, no hay pendiente. Dice, bueno, pero gracias a Dios, que mira, no importa, mi esposito lo encontraba bien dormido. No, mi esposo no era discípulo, pero de todas maneras él confiaba siempre en mí. ¿Cuántos años? Ahorita llevo, pues la verdad. Más de 30. Sí, como 32 más o menos. Bueno, ya para ella son 32. Bien, muchas gracias, Asminda. Muchas gracias. Quisiera llamar a un hombre. Paulino, ¿nos podrías dar tu opinión, por favor, si puedes venir rápidamente? ¿Por qué sigo aquí? Porque no hay mejor lugar. Pudiera estar en Acapulco o en Inglaterra, pero no hay mejor lugar para mí que estar aquí en la iglesia con la familia. Bien, muchas gracias, Pau. ¿Me dejan pedir una tercera? Elia, ¿puedes pasar? Y ya termino, no quiero aprovechar tanto el tiempo, pero pues es padre saber, ¿no? ¿Por qué sigues aquí como discípula y en reuniones? Porque yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Y porque en las reuniones pues me recargo, tengo el gusto de ver y abrazar a todos mis hermanos y hermanas. Y pues ya el próximo 10 de julio cumplo 35. Gracias. Pues qué especial. Nosotros 30, 40, 20, no sé, pero gracias a Dios seguimos aquí. Seguimos contentos, seguimos alabando a Dios y seguimos, como decía la primera iglesia, dice, todos estaban felices. ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Amén?
Pues miren, con esto quiero darles una cordial bienvenida a su familia, que es la iglesia aquí en Cuernavaca, a la iglesia de Temisco que nos está viendo por allá, iglesia de Cuautla, iglesia de Papantla y de Acapulco. ¿Cómo se nos va a olvidar Acapulco? Pues bienvenidos a todos, que pasemos una tarde, un tiempo especial alabando a nuestro Dios y que podamos poner nuestro corazón, porque Él trae algo para cada uno de nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde te damos muchas gracias por tanto amor que tú nos tienes y porque nos has ayudado a mantenernos fieles a ti, Dios. Muchísimas gracias porque vemos ejemplos, Dios, y sobre todo tú siempre estás con nosotros. Quédate por favor en este servicio y a ti sea la honra, la gloria por siempre. Y es en el nombre de Jesús en quien te oramos todo. Amén. Amén. Bienvenidos. Hola, buenos días. Es interesante, es increíble ver cómo el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas. Ahorita escuchaba la bienvenida de Abel y justo las primeras 3 preguntas que tenía eran lo que él dijo. Digo, bueno, creo que voy a tener que moverlo un poquito, ¿no? Pero, o sea, sí nos llevamos bien, Abel y yo, sí convivimos, pero no platicamos nada esta semana y justo las preguntas. La primera que tenía es, ¿por qué viniste hoy? Es muy parecido a lo que Abel comentó.
La segunda es, ¿cuál es la razón de que tú estés aquí? Y la tercera, un poquito más teniendo que ver con lo que comentaba mi papá, ¿qué te motivó a levantarte temprano en tu día de descanso? La mayoría de nosotros, pues el domingo no trabajamos y podría ser el único día que nos estamos parando un poquito más tarde de lo normal. Y con todo y eso, decidimos venir acá, decidimos pararnos un poquito más temprano, decidimos andar, por ejemplo, Ilka es la que se levanta temprano, a mí me tiene que andar arreando, pero pues realmente es una convicción que tenemos, es un compromiso que hemos hecho y últimamente he estado hablando con mucha gente que le llama la atención el por qué hacemos las cosas. No conocen de nuestro movimiento como tal, pero ven algo en nosotros, saben que vamos a la iglesia, saben que tenemos a nuestros amigos ahí, saben que es nuestro círculo social también en muchas cosas y no faltan las preguntas que yo creo que ustedes también conocen, yo creo que también se las han hecho. Preguntas como, oye, ¿y te obligan a ofrendar? ¿O a poco no los dejan tomar? O el típico, ¿y por qué nada más pueden ser novios entre ustedes? ¿Por qué no pueden tener relaciones fuera de la iglesia? Y hubo una que sí me saltó, que me dijo, ¿por qué dejas que te controle? Y yo dije, sí es cierto, ¿por qué debo que me controlen, no? Porque yo pudiendo ser libre, pudiendo tomar mis decisiones, pudiendo ser feliz, decido someterme, decido tomar mis decisiones con base en lo que un hombre llamado Jesús dijo hace más de 2000 años. ¿Por qué lo hago? Según yo, mi capacidad de raciocinio pues, está decente, ¿no? No es como que muy increíble, pero creo que puedo diferenciar algunas cosas que me hacen bien de las cosas que me hacen mal. Y me iba preguntando todo eso y encontré una escritura que me dio la respuesta y me gustaría que me acompañaran. Es Primera de Juan 4, del 9 al 10. Si tienen versión Dios habla hoy, está perfecto, si no, yo se las comparto. Me dicen cuando estén ahí, por favor. Primera de Juan 4, del 9 al 10. Ahí va muy rápido, espérenme tantito. Me está traicionando la tecnología. ¿Alguien ya la tiene en Dios habla hoy que me la pueda prestar? Dice, Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Yo no estoy aquí porque amo a Dios, yo estoy aquí porque Dios me amó. Amén. Y porque Dios hizo cosas increíbles en mi vida y sigue haciéndolas. Y esas reglas, esas imposiciones que si uno se pone a pensar no son cosas descabelladas, no son cosas que me vayan a hacer mal. El que Dios quiera que no mienta, a mí me va a beneficiar. Dios, si yo miento o no miento, Dios va a seguir siendo Dios. Si yo robo o no robo, Dios va a seguir siendo Dios. Pero la ventaja que yo voy a tener al dejar que Él guíe mi vida va a ser que voy a ser feliz y que no me voy a meter en problemas. Entonces, si tú como yo alguna vez has sentido eso, has sentido que es una carga el estar aquí, pues te recomiendo que ores y que te des cuenta de que Él ya te amó, Él ya dio, Él ya hizo por ti. Y hagas o no hagas las cosas, Él va a seguir ahí, Él te va a seguir amando y Él va a seguir siendo Dios. El tomar la Santa Cena implica eso, implica hacer un compromiso por lo que Él ya hizo. Es un acto de gratitud de nosotros. Si tú estás dispuesto hoy a hacer un compromiso para vivir de acuerdo a su palabra, te invito a que me acompañes a orar y a que tomes tu Santa Cena. Señor Dios, Padre del cielo, muy buenos días. Quiero agradecerte porque me permites estar aquí. Quiero agradecerte también porque aún a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido como hermanos, como individuos,
tú estás ahí, tú nos provees de todo, tú nos das la forma para salir, tú nos das la forma para librar esas batallas que a lo mejor pensamos que solos no vamos a poder. Y te agradezco porque nos escogiste de entre tanta gente para conocer de tu palabra y para hacer un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos realmente a tomar ese compromiso, ayúdame a mí a cambiar las cosas que no he cambiado, ayúdame a modificar mi conducta, ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra y a poder hacerlo con gusto, con agrado. Por favor, haz que cada vez que sienta pesar, que sienta como que es una obligación o como que es un reto, recuerde el por qué lo estoy haciendo. Gracias por sacrificar a Jesús, gracias Jesús también por aceptar ese sacrificio y gracias por amarnos tanto. En Cristo Jesús te oro, pido y agradezco todo esto. Amén. Amén. Ya. Mucho gusto en saludarlos. Pues hoy tengo la gran oportunidad, el privilegio, pero también la gran responsabilidad de compartir la clase. Y es una clase que ya había platicado un poco con los hombres en un tiempo sabatino, donde dimos una breve conversación respecto al consejo adecuado. Amén. Dimos una pequeña semblanza en aquella ocasión de la importancia de pedir consejo, en virtud de que el tiempo que teníamos no era tan amplio, así que buscaremos hoy hablar un poquito más sobre la importancia del consejo con base en escrituras bíblicas. Como te he comentado en otras ocasiones, yo no soy ministro, así que no tengo la práctica
¿verdad?, ni el conocimiento que tienen nuestros hermanos que tienen a bien dirigir la iglesia. Sin embargo, estoy aquí pues con el mejor de los ánimos y con todo mi corazón listo y dispuesto para tratar de compartir lo que Dios y otros hermanos me han enseñado. Así que acompáñame en una oración. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, si eres tan amable. Muy buenas tardes, Dios bueno, santo y poderoso. Te queremos agradecer mucho, Señor, lo buenos que eres con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todos los que estamos aquí en tu casa, la Iglesia de Cristo en Cuernavaca, o las iglesias que nos puedan escuchar, Señor, iglesias hermanas de nuestra región, para que yo pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo y pueda ser un portador fiel de la palabra, Dios. Que no sean mis ideas, que no sean mis conclusiones, sino que sea el conocimiento bíblico lo más cercano, Señor, a lo que tú nos has dado, y que venga de tu corazón, de tu gran sabiduría, Dios bueno. También quédate en control del entendimiento de los escuchas, ya sea los que están aquí presentes o los que lo van a ver en medio electrónico, Dios, y que podamos no solamente escuchar, sino llevar a la práctica todo aquello, Señor, que viene y que emana de la Biblia, Señor, que es tu pensamiento, tu palabra, tu corazón, todo lo que nos enseñas. Y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Víctor. Hermano, yo recuerdo que cuando recién llegué a la iglesia y me enseñaron las escrituras, me enseñaron a ser discípulo, y a lo largo de la vida como discípulo hubo muchas ocasiones que yo tenía dudas de cómo actuar, de cómo desenvolverme en diferentes ámbitos. Yo venía en una vida secular, y cuando llegué a ser discípulo hubo muchas ocasiones en las cuales tenía inquietudes de qué podía o no podía agradar a Dios. La clase que hoy vamos a ver básicamente se llama el consejo adecuado, o una persona sabia busca consejo, básicamente centrada en agradar a Dios. Muchos de nosotros seguramente antes de conocer de la Biblia andábamos en nuestras vidas haciendo o deshaciendo, según fuera el caso, según nuestro entendimiento. Sin embargo, después de que conocimos la Biblia, pudimos observar que hay otra perspectiva en la toma de decisiones. Amigo que nos acompañas, si es el caso que estás estudiando la Biblia o vienes por primera vez, quiero comentarte que hay una perspectiva distinta para desenvolvernos en la vida día con día. El ser discípulo no significa solamente el conocer la Biblia, sino llevarla a la práctica. El que nosotros podamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, con el entorno en el cual nos desenvolvemos, sigamos esos parámetros bíblicos. Bien, ¿quiénes necesitan consejo? Necesitamos consejo todos, absolutamente todos. Es una manera en la cual podemos nosotros mejorar la toma de decisiones, principalmente para agradarle a Dios, pero también en nuestra vida cotidiana. Como todos sabemos, los discípulos de Jesús siempre estamos buscando que nuestra toma de decisiones siempre busque agradar a Dios y también evitar el pecado. Pero también hay otro tipo de decisiones que no necesariamente pueden ser pecado o no. Pueden ser muchas veces necesarias para tomar una decisión en relación a nuestra conducta personal, decisión en relación a un trabajo, en relación incluso a elegir una carrera universitaria, una serie de situaciones que tenemos nosotros que enfrentar día con día, y nos vamos a meter o vamos a tener dudas de cómo actuar. Creo que se necesita consejo desde los más jóvenes hasta de los más ancianos, desde los que conocen más hasta los que conocen menos, porque la Biblia establece, amigo que nos acompañas, y seguramente discípulo tú lo conoces bien, que nuestro corazón es egoísta. La Biblia tal cual utiliza palabras, según la versión que leamos, que el corazón puede llegar a ser perverso, y muchas veces va a querer tomar la decisión que más nos acomoda a nuestras inclinaciones, y es allí donde el consejo viene a ser una herramienta eficaz para poder nosotros tomar una buena decisión. Bien, en el libro de Proverbios, en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 19:20, establece: escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Las personas que en su momento mencionan, a mí no me gusta que nadie me diga nada, bueno, pues creo que lo que establece la Biblia
es un claro llamamiento para reflexionar ese tipo de pensamientos o de opiniones, donde lo que Dios establece es que el consejo nos ayuda a mejorar, a tomar las decisiones y aceptar la corrección, cuando ese es el caso. Eso nos va a llevar a la sabiduría. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿qué es el consejo, amigo que nos acompañes? El consejo es brindar, o hermano, perdón, también significa brindar una recomendación, una opinión. Puede ser también un asesoramiento o una consultoría a alguien, ¿de acuerdo? Sí. Para que haga algo, no lo haga o lo haga de una manera determinada. Sin embargo, es bien importante que nosotros tengamos la humildad de pedir consejo. En nuestro corazón siempre debe haber, como discípulos de Jesús, el deseo interior de agradarle a Dios. Si nosotros presumimos de tener una relación con Dios, nosotros debemos de buscar cuestionarnos a nosotros mismos si los pasos que estamos dando, si las acciones que estamos haciendo son correctas delante de Dios. Personalmente, muchas de las acciones o decisiones que yo tomo, me pregunto constantemente si están bien delante de Dios. Y cuando muchas veces no encuentro una respuesta, puedo ir a pedir consejo. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22, la Biblia nos enseña: cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan. Esto según la Nueva Versión Internacional. Es decir, que desde la misma Biblia, en el libro de Proverbios, está escrito, hermano y amigo que nos acompañas, que cuando los planes pueden fracasar si falta el consejo, pero si hay consejo, pudieran prosperar. Entonces, he visto yo a lo largo de mi vida profesional también, muchos colegas, ya sea cristianos o no cristianos, en la vida laboral, que muchos fracasan o muchos prosperan según sea el caso, pero van y piden consejo, un consejo bíblico, un consejo que los lleve siempre a llevar a cabo acciones correctas. ¿Qué puede impedir solicitar un consejo? ¿No? El consejo, cuando recuerdo que yo llegué aquí a la iglesia hace, gracias a Dios, ya 15 años, recuerdo que nos decía nuestro líder: hay que pedir consejo para todo. Yo creo que nos veía varios de nosotros como jóvenes en la fe y nos veía dudosos de qué decisiones deberíamos tomar. Entonces yo recomiendo ampliamente, amigo y hermano que nos acompañas, que si en tu corazón hay dudas, vayas a pedir consejo. Y si es el caso que aún tú te sientas seguro, también es el caso que puedas pedir un consejo. Hay algunas ocasiones donde, vamos a ver ahorita, según la madurez espiritual que tengamos, el Espíritu Santo nos debe llevar a tomar buenas decisiones. Yo recuerdo también personas dentro de mi familia biológica, que han tenido una serie de problemas en la vida, bastante complicadas, como por ejemplo algunos vicios, como por ejemplo fracasos en sus matrimonios, o bien pérdida de empleos, y van de tumbo en tumbo, que no terminan de salir de un problema cuando ya se meten en otro. Y una de las características principales es que no les gusta que nadie les diga nada. Personalmente he visto varias ocasiones así en mi vida, en la parte de algunos familiares, y también yo debo de reconocer que antes de ser discípulo, no porque al ser discípulo todo me salga bien, sino porque es menor mi nivel de error al siempre buscar depender de hermanos espirituales que al amarme me pueden inclusive corregir. Algunas de las características, hermano o amigo que nos acompañas, que pueden evitar que tú vayas a pedir un consejo bíblico, un consejo para honrar a Dios, puede ser el orgullo. Es decir, que tú te sientas tan autosuficiente como para pensar que eres invulnerable y que y porque tú lo dices o porque tú lo piensas, te va a salir bien. Eso es parte del orgullo, y no te das cuenta que en este mundo hay muchas cuestiones circunstanciales que pueden llevarnos a que los planes fracasen. Que eres terco, si no te gusta dar explicaciones, o porque tú ya te montaste en una posición donde nadie te gusta que te diga alguna condición, entonces también va a ser un impedimento para que no te den consejo. Y aquí quiero hacer una mención a los jóvenes.
Los jóvenes, principalmente en edad de adolescencia o cuando van creciendo a la vida, muchas veces su ímpetu de la juventud hace que quieran actuar de manera a veces precipitada, sin pedir consejo y ayuda a los papás. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, siempre jóvenes, vayan con los más viejos, con los más sabios, con aquellos que puedan implicar que se preocupen por ustedes y aconsejen correctamente. Es importantísimo, incluso la Biblia establece que los mismos jóvenes pueden llegar a ser también adquirir conocimientos de sabiduría si siguen el primer principio, que es el temor a Dios. La Biblia, hermano, en Proverbios 12:15 dice que los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Es decir, si nosotros estamos con una condición de orgullo, empeñados en que nuestra decisión o lo que nosotros sabemos es lo correcto, puede ser que seamos necios y nos lleve al fracaso. Yo te quiero comentar que antes de yo llegar a ser discípulo, tuve problemas, hemos hablado de eso, lo he hablado abiertamente, muchos lo conocen. Tuvimos problemas graves, mi esposa y yo, problemas bastante delicados, que aún siendo los dos personas preparadas, mi esposa y yo éramos ya profesionistas, yo con estudios de maestría y con ciertos logros en el mundo profesional, estaba yo a punto de fracasar en mi matrimonio. Entonces quiere decir que la preparación académica o la preparación en el mundo secular no te garantiza que llegues a ser sabio. Te garantiza a lo mejor que tengas ciertos triunfos en el entorno de vida económico que tú estás teniendo, pero eso no te garantiza que seas un buen padre, que seas un buen hijo, que seas un buen esposo. Y no es que no sirva, claro que debemos invitar a los jóvenes a prepararse, a estudiar, a luchar, ¿verdad?, para ganarse la vida, y si es el caso, si es la posibilidad de prosperar, pero lo que debemos hacer es educarnos espiritualmente para que eso influya de manera importante en nuestra vida, aprendamos a honrar a Dios y nos ayude en la toma de decisiones para que podamos amarnos unos a otros. Después yo recuerdo cuando llegaba a los primeros estudios, mi corazón estaba lleno de orgullo, era una persona aunque yo quería estudiar, estaba pues sin estar enfocado en Dios, y yo llegaba a algunos estudios un tanto soberbio, pues yo me preguntaba qué me iban a estudiar, qué me iban a enseñar, pensando en que yo me sentía a veces muy preparado. Y cuál era mi sorpresa, que cada ocasión yo sentí que salía muchas ocasiones humillado. Sé que esa palabra puede ser retante y a algunos no les gusta, pero ese era mi sentir. Yo me sentía humillado y Dios me hizo entender que los conocimientos y la sabiduría que yo había podido obtener en el mundo era insuficiente para la manera en la cual Él tenía la expectativa de que nosotros viviéramos. Afortunadamente, gracias al amor de Dios, poco a poco Él empezó a transmitir sensibilidad a mi corazón, empezó a quitarme lo necio, a quitarme lo orgulloso. Eso ha sido un camino de varios años, y empecé a escuchar a los demás. Y principalmente, espero no equivocarme, empecé a escuchar a mi esposa y a mi familia. Y estoy en esa lucha constante de buscar quitarme ese orgullo que quizá varios de los de aquí, si no es que muchos, luchemos con esa circunstancia que nos puede hacer necios y que a veces nos hace tomar malas decisiones. Y cuando tomamos una mala decisión, no solamente nos afectamos nosotros, sino afectamos al entorno. Cuando alguien toma una mala decisión, el primero en verse afectado es su núcleo inicial, que puede ser el padre, la madre, la esposa, los hijos. Entonces no vivimos en un mundo en el cual la decisión de una persona solamente afecta a uno, nos afecta a todos. Debemos de tener ese tipo de conocimiento de alguna manera y valor de poder observar cómo una mala decisión o una buena decisión puede impactar para bien. Siguiente, por favor. Mira, el mundo hoy nos enseña a que todo es relativo. Es cierto. Y muchas ocasiones, al estar nosotros en el mundo, nos vemos influenciados por el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? O amigo que nos acompañas, la diferencia entre lo que puede ser el mundo y lo que puede ser el ser discípulo, en que nosotros no buscamos conceptos relativos, buscamos enseñanzas verdaderas que emanan de la Biblia. Por ejemplo, el día de hoy, muchas relaciones entre jóvenes
En el noviazgo es muy común porque así se opina que haya relaciones sexuales, los noviazgos fuera de la iglesia, en los noviazgos seculares, ¿no? O también es muy común que personas en el mundo hablen con malas palabras, hablen con personas o se embriaguen, o es muy común hacer de la vida como a cada quien le importa, incluso hasta el propio lenguaje lo han torcido con esa famosa tendencia del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que según el diccionario o la Real Academia de la Lengua, pues es una desviación del español. Es decir, sin embargo, si nosotros nos ponemos a discutir este tipo de conceptos con personas del mundo, claro que ellos van a tener sus conceptos evidentemente desviados. Los discípulos de Jesús no opinamos de esa manera. Debemos de buscar obtener el principio importante del consejo y de los conocimientos de conducción que vienen de la Biblia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el propósito de buscar consejo? Se busca consejo para tener conocimientos, sugerencias y alternativas, o para una mejor conducción de vida y toma de decisiones que ayuden a tomar una decisión correcta. Es decir, buscaremos que dentro del cúmulo de situaciones que vamos a enfrentar hay un buen consejo. Por ejemplo, vamos a ver ahorita los momentos en los cuales podemos pedir consejo, para qué es útil. Quiero referir algunos consejos incluso del trabajo. Yo recuerdo que también dentro de mis primeros años de vida cristiana, varios hermanos me retaban a buscar, hablar con mis jefes, o buscar si no tener otra manera de vivir, porque el trabajo que en ese momento yo tenía me alejaba muchísimo de mi familia. Ya siendo discípulo, ya haberme bautizado, los muchos trabajos que yo tuve en el gobierno principalmente, eran trabajos de alta demanda en cuestión de tiempo y responsabilidades y de viaje, y muchos viajes de ese tipo ocasionaban que yo dejara de ver a mi familia semanas, mucho tiempo, dándole lugar al trabajo y descuidando el más importante. Si bien es cierto, una toma de decisiones, por decirte un ejemplo, en un trabajo que puede alejarte de la familia, inicialmente no puede verse como un pecado si estamos poniendo el trabajo por primero que la familia, y eso a largo plazo puede traer una ausencia en ambas partes que puede derivar en una mala toma de decisiones. Tanto descuida a la familia, descuida a los hijos, y una serie de consecuencias que con el paso del tiempo podemos ver. Y así sucesivamente, carreras profesionales, estudios, y no es que desde mi perspectiva la enseñanza sea que nos niegue la oportunidad de crecer y prosperar, sino buscar el consejo adecuado, dándole lo más importante a quien lo merece: a Dios, a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tu familia y a la iglesia. Es importante que sepas que quien toma la decisión final eres tú. No es tu discipulador, no es el ministro de la iglesia, no es tu papá, no es tu mamá, a los que ya son adultos, ¿verdad? Sino eres tú quien toma la decisión final, y la responsabilidad delante de Dios y dentro incluso de tu entorno social deberá de ser tu propia persona. Así es. ¿Cuáles son mis fuentes para pedir consejo? Mi fuente principal debe ser la Biblia. Hace un momento tuve la oportunidad, aceptó estudiar ya después de, gracias a Dios, de venir varias veces a la reunión con nuestro amigo Luciano, que se encuentra aquí con nosotros aquí atrás, y le necesitábamos hablar un poco de lo que es la Biblia. Comentábamos que la Biblia es un compendio de libros, como todos sabemos, amigo que nos acompañas, es un conjunto de libros que están escritos por hombres, y le decía que a partir de la Biblia, que es el conocimiento fuente de todo discípulo de Jesús, deberíamos encontrar la orientación adecuada para orientar nuestras decisiones. A lo largo de mi vida cristiana he conocido hombres que, no siendo discípulos, tienen buenas intenciones, pero al carecer de conocimiento bíblico toman decisiones según su entendimiento y no según los principios que Dios nos ha dado. Y qué mejor si tienen esas buenas intenciones y conocen la Biblia, pues los va a ayudar a vivir mejor y a honrar a Dios. Amén. En el Salmo 119, verso 24, la Biblia nos dice: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Es decir, en la Biblia vamos a encontrar una serie de condiciones, una serie de mandatos, una serie de
instrucciones que nos van a ayudar a conducirnos correctamente. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 12, dice: en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que la espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los secretos, los más secretos pensamientos e intenciones. Estoy leyendo algunas versiones distintas. Vas a encontrar al término de la cita la Nueva Traducción Viviente, puede ser la Nueva Versión Internacional, y en este caso fue la Biblia, la palabra hispanoamericana. Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, una de las primeras cosas que va haciendo el Espíritu con nosotros es nos va corrigiendo, nos va enseñando. Entonces, te voy a platicar una historia muy breve, que es real en nuestra vida familiar. Es mi suegra, es discípula, la mamá de mi esposa. Recuerdo que en una ocasión, igual ya compartí la historia muy brevemente, es una historia que edifica. Un día llegó mi esposa a la casa y llegó, pues la vi molesta, triste. Le digo: ¿qué pasó, mi amor? Me dice: tuve una diferencia con mi mamá. Mi esposa en ese momento estaba buscando compartirle a mi suegra, quien hoy es discípula, cómo debería vivirse la vida de una persona que ama a Dios. Y mi suegra venía de una tradición, de la tradición que más abunda en nuestro país, este tipo de enseñanzas, digamos, católicas, con respeto a los que siguen creyendo en este tipo de creencias, que muchos de nosotros de ahí venimos, y que debo de aclarar que al conocer la verdad fue cuando conocimos y decidimos ser cristianos o discípulos. Mi esposa me dijo: estaba yo mostrándole a mi mamá cómo ciertos costumbres que tiene ella son no vistos bien por Dios, como es el tema de los muertos, ¿no? Mi suegra, en su costumbre, digamos, familiar, acostumbraba a seguir ciertas enseñanzas más por tradición que por enseñanza bíblica. Hubo una diferencia allí fuerte entre mi esposa y su mamá, y mi suegra nos platica después que ella, enojada por la conversación que tuvo con mi esposa, dijo: yo necesito estudiar la Biblia para demostrar que yo también sé. Y mi suegra empezó a estudiar su Biblia sola, sin ser discípula, y llegó a encontrar versículos donde se le abrieron los ojos y se dio cuenta que lo que ella estaba haciendo estaba mal delante de Dios. Es decir, que la misma Biblia le habló a mi suegra de manera directa y le enseñó que lo que le estaba diciendo mi esposa, su hija, estaba correcto, pero ella, en ese celo de querer buscar también orientación conforme a la palabra, fue directamente a las Escrituras, se dio cuenta y buscó después a mi esposa. Y no solamente hizo eso, empezó a estudiar la Biblia, y hoy tiene 14 años de ser cristiano en la iglesia. Como todo cristiano, ¿no? Es un proceso de aprendizaje continuo y un crecimiento espiritual que debe de ir de más a menos hasta buscar la estatura de nuestro Dios y Salvador, que es Jesucristo. Pero ahí lo que te quiero decir es cómo la Biblia, cuando tú la lees de una manera comprometida, te va enseñando a transformar muchos ámbitos de tu vida y te lleva a hacer lo correcto. Nosotros como discípulos debemos estar en la búsqueda siempre de estar alimentándonos de la palabra. Amén. David hace una semana nos hizo una encuesta en un tiempo de hombres y nos preguntó en una aplicación de 7 días de la semana cuántos días leíamos los hombres en promedio la Biblia. Y si no me equivoco fueron 5, ¿es correcto, no, David? 5 días en promedio. Decía la pregunta de 7 días, 6 días, 5 días, etcétera, ¿no? Y había algunas encuestas decía que el 60% leía al menos 7 días, 5 días, el 10% 7, cifra que me pareció, al hablar de 5 días, cifra que me sorprendió, porque en algunas otras regiones donde yo he estado, a veces la lectura es menor a esas cifras. ¿La expectativa de Dios cuál es? La expectativa de Dios es que leamos diario la Biblia, ¿no? La expectativa de Dios es que diario tengamos una relación con Él
y que no sea una relación eventual, ¿verdad? Ya si nosotros tenemos una relación de una lectura bíblica diario, constante y comprometida, pues nos va a dar un crecimiento y nos va a permitir conocer su carácter. Amén. Otra persona a quien le puedes pedir consejo después de leer la Biblia: a las personas espirituales, aquellos que no justifican, que tú veas un buen ejemplo, personas que están buscando agradarle a Dios. Salmo 37, 31 dice: los justos ofrecen buenos consejos e enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán en su camino. ¿A quién le debemos pedir consejo, muchachos, hermanos? Le debemos pedir consejo a los hombres o mujeres espirituales, a los que han hecho suya la palabra de Dios. Y aquí te quiero comentar algo. Este mensaje va aquí para los jóvenes, que algunos ya los vi bostezando. Está duro el calorcito, pero vamos a centrarnos aquí, por favor. ¿Te acuerdas quién fue el rey Salomón? ¿De quién fue, jóvenes, de quién fue hijo Salomón? David, correcto. ¿Y quién fue el hijo que al dejar el trono Salomón tomó el reino? ¿Se acuerdan? Jóvenes, no, los adultos no les soplen. Jóvenes menores de 20 años, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue? En el libro de Reyes, capítulo 12. ¿Sí? Bueno, vamos a echarles una... ¿Quién les echa una mano? Roboam, correcto. Te platico la historia de Roboam. Rápidamente, óyelo, joven. Salomón está clasificado, según la Biblia, que fue el hombre más sabio que ha existido, aunque en sus últimos días se volvió idólatra, lamentablemente, por seguir a mujeres con las que Dios le había prohibido establecer relaciones. Entonces, el hijo de Salomón, Roboam, venía siendo de un hijo de un padre sabio. Cuando Roboam tomó el reinado, una de sus primeras acciones, cuando iba a gobernar, fue a verlo Jeroboam. Y Jeroboam, que era el que gobernaba la fracción de Israel, le fue a pedir, a decir al momento que fue rey, cómo los iba a tratar, por decirlo de alguna manera. En ese momento Roboam fue con los ancianos que aconsejaban a Salomón, algunos vivían aún, y le dijo: ¿cómo debo de tratar al pueblo de Israel? Y los ancianos le dijeron: tu padre fue muy duro con ellos, trátalos bien y los tendrás de tu lado. En resumen, si te interesa más, primer libro de Reyes, capítulo 12. Pero ¿qué crees? Que Roboam no se quedó tranquilo, porque él tenía otras intenciones y buscó consejo con alguien que lo malaconsejó, con los jóvenes. Y le dijeron los jóvenes: si tu padre fue duro con ellos, tú sé peor, así los someterás más. ¿Y qué crees? ¿A quién le hizo caso Roboam? A los jóvenes con los que había crecido, a los jóvenes a los que les faltaba madurez. Fue a decirles: si mi padre fue duro con ustedes, yo seré más duro todavía, ¿no? ¿Y qué crees que les dije, que dijo el pueblo de Israel? Nosotros no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé, no lo reconocemos. Y allí se dividió el reino. El escuchar a las personas que no fueron espirituales le causó un grave daño al reino completo. Y entonces sí causó uno de los grandes hechos históricos en el pueblo de Israel, donde se separaron. ¿Por qué? Porque tomó una decisión equivocada, porque siguió el juicio de su propio amigo. Muchas veces nuestros amigos, nuestros compañeros de la escuela te hacen juicio a ti, ejercen presión social y tú les haces caso, ¿no? Hagamos caso entonces a personas espirituales. ¿A quién le puedes pedir más consejo? A tu esposo o a tu esposa, más si es discípulo, ¿de acuerdo? Si es discípulo, tu esposo y tu esposa deben estar en la primera fila de aquellos sitios para que tú le puedas pedir consejo, porque una decisión que tú tomes como esposo o como esposa va a arrastrarla a él o va a arrastrarla a ella. En el libro de Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Cada vez que nosotros actuamos de manera independiente, lo que estamos haciendo es separar a nuestro esposo o esposa
y tomando una decisión que al final los va a llevar a caminos diferentes. Siguiente. Los papás, jóvenes. Yo también pasé por la juventud y debo de decirles que había muchas cosas que mi padre me decía que a mí no me parecía, y en ocasiones fui rebelde. Sin embargo, me di cuenta que también mi propia rebeldía, por mi propia rebeldía, pues tuve muchas consecuencias. Muchas veces mi padre también fue al rescate y me sacó de varios problemas. Los padres, en el libro de Proverbios 6, 20-22, nos enseña la Biblia: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos en el cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. Esto en la Nueva Versión Internacional. Los papás, cuando yo le llamo la atención a mis hijos o cuando a veces les digo no, siempre les digo a mis hijos, y creo que tus papás también te lo deben de decir: no, tu mamá y yo somos las personas aquí en la tierra que te aman por sobre todas las cosas. Somos las personas que te aman más que cualquier otro, cualquier otra persona, y los que por ese amor que te tenemos, a veces te decimos no, o a veces te prohibimos o te hemos llegado a reprender. Así que acércate con tus padres, que no sea la rebeldía lo que te caracterice, ni sea lo que le pidas consejo a los otros jóvenes, o que te digan: ya no estamos en sus tiempos, ya tus papás están viejos. Nada de eso. Esas son influencias de muchachos inexpertos que no han vivido en la vida y que muchas veces opinan muy pobremente. Las mejores personas que te van a aconsejar van a ser tus papás. Y si tú eres un joven obediente, te felicito. Yo creo que Dios se agrada con esa manera de hacerle caso a tus padres. La única forma en la que recomendaríamos no obedecer a tus papás es en el caso de que tus papás no sean discípulos y que te lleven también a un mal ejemplo, a cuestiones inmorales indebidas. Y si tú eres discípulo, pues obviamente debes de distinguir con sabiduría que debes obedecer a Dios. Hemos tenido también alguno que otro caso en la iglesia donde jóvenes vienen, se bautizan, los padres no son discípulos y los padres los quieren jalar hacia el camino de la maldad. Entonces allí los muchachos tienen que pedir consejo aquí en la congregación y allí encontrar cómo se deben conducir. Siempre ser hijos respetuosos, pero no dejarse llevar muchas ocasiones por el pecado que los padres pudieran, en su momento no discípulos, pudieran jalar a los hijos. Bien, hay algunas cuestiones también que son bastante complejas de decidir, hay que pedir consejo a personas expertas. Nehemías, en capítulo 1:11 del libro de Nehemías, nos enseña, dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey, ¿no? Recuerda que Nehemías tenía un cargo importante al servicio del rey cuando iba a iniciar todo el camino de la reconstrucción, ¿no? Después del destierro. Y bueno, Nehemías pidió a Dios hallar ante el rey gracia, y el rey lo ayudó inclusive a Nehemías. Y ahí podemos ver que en muchas ocasiones, cuando hay consejos muy específicos, podemos pedir consejo dentro de la iglesia, preferentemente a hermanos que tengan la preparación, el conocimiento o la experiencia suficiente para poder tomar una decisión específica. El libro de Proverbios 11:14: sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. Entonces podemos allí, ¿verdad?, pedirle consejo a tu discipulador o al ministro o a algún otro hermano espiritual que tú consideres que te va a ayudar a la toma de decisiones en un caso muy específico. Y también que no se nos olvide, muchas ocasiones, hermanos, eso les comenté que íbamos a hablar de los que son maduros espiritualmente. La madurez espiritual es un proceso paulatino. La Biblia habla de eso. La Biblia habla que cuando somos nuevos en la fe necesitamos como leche materna, como leche espiritual. Y cuando vamos creciendo en la vida cristiana, la idea es que nuestro desarrollo, a partir de renunciar a nosotros mismos, pueda uno parecerse cada vez más a Jesús. Amén. Y nosotros tenemos, entre más madurez espiritual tenemos y más años en la iglesia, tenemos más la obligación delante de Dios de ser más espirituales, hermanos, ¿no? Y no ir en reversa también, porque también debemos de decir que como los años espirituales y la costumbre, hemos visto también desde mi experiencia, incluso
en algún momento en mi caso pareciera que vamos en reversa, nos relajamos espiritualmente y nos permitimos ciertas cosas al amparo de que no nos hacen daño. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestra relación viva, pedirle a Dios en oración. La fuente más importante de nuestro consejo es ponernos a orar. Y nos decía uno de los ministros con los que hemos estado en alguna región, y no hacer una oración de 1, 2, 3 por mis amigos, sino una oración profunda, una oración donde nosotros encontramos el espacio necesario para conectarnos con Dios y podamos someter en la oración nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestras dudas, para que Dios nos vaya respondiendo. Yo, en una clase también que escuché en uno de los hermanos que estaban en el tránsito de ser maestros de la iglesia, nos decía que nosotros podíamos preguntarle a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar alguna duda en alguna situación. En mi opinión, sí, solo que tiene que ser en una oración persistente, en una oración de manera comprometida, en donde Dios muchas veces tarda, te lo voy a comentar desde mi experiencia y también lo he escuchado de otros discípulos, a veces tarda semanas, he escuchado meses, he escuchado años en responder. Así que no decaigamos, hermanos, hay que mantenernos fieles en la oración, aunque Dios tarde en responder. Amén. En el Salmo 28, Salmo 32:8, la Biblia dice, el Señor dice, yo instruiré, yo mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 73:24, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Y el Salmo 16:7a, bendeciré al Señor que me aconseja. Busca a Dios, hermano, amigo que nos acompañas, búscalo en consejo, búscalo en lectura bíblica y también, por favor, no dejes de orar y hazlo con una oración siempre entregada. Amén. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Bien. Cuando yo llegué a la iglesia las prédicas duraban 1 hora, He estado en prédicas de nuestro movimiento, que las prédicas son de 1 hora y media. ¿De acuerdo? Yo sé que algunos, el calor está fuerte, pero quisiera grabar la atención. No va a durar 1 hora y media, no te espantes, ¿verdad? Así que sigamos empeñados. El mundo se ha vuelto light, no solamente el refresco. ¿Cierto o no? Hoy todo es muy fácil, ¿no? Y hay un riesgo en eso. Hay un riesgo en que nos volvamos nosotros perezosos. Yo vengo de la cultura del esfuerzo, y esa cultura del esfuerzo creo que nos ha mostrado a muchos que a partir de esforzarnos vienen los mejores frutos. Amén. Bien. Josué 9, del 14 al 15 nos dice, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo de ellos un tratado de ayuda mutua. Cuando he leído estos libros en el Antiguo Testamento, estas partes, al principio, en mis primeros años de vida cristiana, causaban cierta duda en mi corazón, porque la instrucción de Dios era que llegaran y mataran con los que iban a pelear, a caballos, y no solamente a ellos, sino a sus cosas, a sus bienes y a todo lo que tenían. En este caso, los hombres que fueron en este caso contra los gabaonitas, la orden de Dios era que los expulsaran, que ahí vivía la gente. Entonces esto te lo comento porque muchas veces nos adaptamos y al no pedirle consulta a Dios, podemos tomar algunas decisiones que no son las que Dios espera. ¿Qué consecuencias hubo de no consultar a Dios? La tierra prometida siguió poblada de gente pagana, se pervirtió consultar a Dios, creó un caos. Entonces ahí, hermano, si nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, y era el pueblo de Israel, vamos a ver ahí las consecuencias. Siguiente lámina, por favor. Bien. Evita los malos consejos. Yo recuerdo en mi vida de juventud, he hablado de ello, al no ser discípulo, pues tenía amigos del mundo, yo ahora mismo era un joven del mundo, y nos aconsejábamos a unos otros mal. Entonces, te lo pongo como una reseña histórica, y que muchos de esos consejos hacían que nos metiéramos en muchos líos. La expectativa de Dios es contraria. La expectativa de Dios es que evitemos los malos consejos. El Salmo 1 dice, dichoso, algunas versiones dicen feliz, el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y sigue más adelante ese salmo que dice, ni hace causa común con los que odian a Dios.
o con los malhechores, depende de la versión que veamos. Entonces, dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni hace causa común con ellos, sino que pone su fe en la palabra de Dios y medita en ella noche y día. A ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Más o menos dice así. ¿Qué quiere decir esto, hermano y amigo que nos acompañas? Que dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni hace causa común con ellos, y que pone su esperanza en la ley y los mandatos del Señor. Una persona malvada o mala o perversa es aquella que vive su vida sin importarle nada a Dios y toma decisiones mundanas, según los criterios torcidos del mundo. Tengan cuidado con los consejos prejuiciosos también. Necesitamos tener cuidado con los consejos que nos dé alguien que pueda tener un cierto interés personal. Es importante también a quién le pedimos consejo. Nosotros, cuando acercamos a pedirnos consejo a alguien, veamos a la persona que le vamos a pedir consejo. Si le vamos a pedir consejo a alguien que tiene prejuicios, un interés por ser personal, pues obviamente te va a dar un consejo de acuerdo a sus propias aspiraciones, a sus propias expectativas. Esta persona puede ser beneficiada o puede ser influida de alguna manera según el consejo que te pueda dar. Entonces, tengamos mucho cuidado a quién le pedimos consejo. Y algo importante es que nosotros debemos de pedir, siguiente por favor, consejo a alguien que nos rete, alguien que nos saque de nuestra área de confort. Le compartía yo a Luciano en la mañana, hace un ratito que nos veíamos, le compartía que ya les he hablado del hermano con el que estudié la Biblia, o varios hermanos, y que uno de ellos me retaba muchísimo. Ya siendo discípulo, yo tenía algunas inquietudes en mi corazón, algunas dudas, y le pedí un tiempo. Nos pusimos de acuerdo en la hora de trabajo, en la hora de la comida. Yo salía a mi hora de comer, él también me dio ese espacio, fuimos a comer un Vips. Y recuerdo que yo me dirigí a la mesera, me dirigí de una manera altiva, y el hermano no perdió tiempo para corregirme. Me sacó unas escrituras y me corrigió, y me dijo: como discípulo no debes de llevar a cabo este tipo de acciones. Y el consejo que siempre me daba era retante, hermano. La verdad es que siempre el consejo me llevaba y me decía, me llevaba a un punto de esfuerzo personal que al día de hoy le agradezco tantas veces que me corrigieron y he sido corregido en la iglesia. Y es por eso que te recomiendo ahora las recomendaciones al buscar un consejo. Cuando busques un consejo, proporciona toda la información. No busques manipular para que te den el consejo que quieres oír. ¿De acuerdo? No te guardes algo, no lo manipules, no quieras torcer la verdad, así que proporciona toda la información. Ante decisiones mayores, cambio de casa o ciudad, cambio de trabajo o una deuda importante, busca un lugar apartado, ora a Dios, ayuna, buscando sabiduría y busca el consejo adecuado. Ten cuidado al escoger a tus consejeros, asegúrate que tengan la valentía y el amor para decirte aún lo que no quisieras oír. ¿De acuerdo? No busquemos un consejo solamente para justificar nuestros actos. ¿Y por qué te lo comento? Pues porque yo lo he sentido muchas veces. Yo también he sentido, y seguramente es algo que nos pasa comúnmente a todos, que buscamos pedir un consejo para justificar nuestros actos. Lo que te queremos invitar aquí es que busques un consejo que sea de un hermano que sabes que te va a retar y te va a llevar a un punto de esfuerzo que sea el único propósito de agradarle a Dios. Proverbios 13:20 nos enseña: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Fíjate, la Biblia NBI, ¿no has escuchado la expresión que dice: me agarraron mal parado? Bueno, pues aquí está en la Biblia, ¿no? El que anda con necios va a salir mal parado. El que se junta con sabios se va a volver sabio. Entonces, allí tienes un consejo súper importante. Siguiente, por favor. Palabras para el consejero. Debo decir de manera muy respetuosa, pero muy frontal. He escuchado que cuando alguien pide consejo,
muchas veces ese consejo no tiene la confidencialidad adecuada. Así que, hermanos, delante de Dios, si alguien nos pide un consejo o alguien nos comenta algo que ha decidido que nosotros somos la persona de confianza, ser reservado. Así es. No andes comentándolo ni andes dándolo a conocer, porque se vuelve chisme. Y también hemos visto que llegan a presentarse chismes y hay que poner un alto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te quemas a ti mismo, además de quedar mal con Dios. Pero también haces que la persona que tuvo la confianza de ir a decirte, como sabe que se fue expuesto, ya no diga nada. Y entonces pierda la fe en el consejo. Y eso está dañando al cuerpo de Cristo. Y al dañar el cuerpo de Cristo es dañar a Cristo mismo. Entonces, la recomendación para el consejero es ser prudente. No digas o no hagas un comentario que pueda perjudicar y lastimar el corazón de quien fue contigo a pedirte un consejo. Amén. Y si el consejo necesita ser conversado con alguien de mayor sabiduría, tú tienes que hablarlo con el hermano y decirle, ¿sabes qué? No estoy en posición de darte un consejo. Te sugiero que busques el consejo con otro hermano. El consejo no es una orden, ni es un permiso. Tú siempre vas a ser responsable delante de Dios de tus decisiones. El consejo no es una orden, no es un permiso, ni es una forma de controlarte, como comentaba ahorita Pablo en la Santa Cena. No es que te estén controlando, lo que busca el consejo es orientarte y tú siempre eres el responsable. También, algo que debemos de corregir. Muchas veces el consejo, también he visto que se utiliza como una acción de que te doy permiso o no. El consejo es un consejo, ¿no? Muchas veces, en el pasado alguien decía, ¿pediste consejo? Ese pediste consejo, la connotación del tono, en la manera en la cual se estaba expresando, se estaba diciendo pediste permiso, ¿no? Y si bien es cierto, nuestra iglesia tiene parámetros muy establecidos para cierto tipo de situaciones, el consejo es como hemos dicho, lo dije desde el principio, es buscar un asesoramiento. Es buscar una manera en la cual te ayude a tomar una decisión espiritual. Y el consejo debe ser estrictamente confidencial. Por último, última lámina. Cuando el consejero no sabe qué decir, hermano, lo mencionaba yo hace un momento, no inventes una respuesta inadecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor realmente lo que tú le digas o inventes puede perjudicarlo o puede hacer que tome una decisión inadecuada. Es mejor que nos pongamos a orar y le digas al hermano, no estoy en posibilidad de darte un consejo, te recomiendo busques esto. Yo he pedido consejo a varios hermanos muchísimas veces a lo largo de mi vida espiritual, decisiones de trabajo, económicas, decisiones financieras, decisiones de cómo educar a mis hijos, decisiones sexuales, varias cosas de ese tipo. En todo he pedido consejo, en muchas situaciones, en los aspectos más íntimos de mi vida personal, de mi vida financiera, de mi vida física, de mi vida espiritual, de mis pecados, que también para superar ciertas situaciones. Y hay hermanos que me han dicho, no sé cómo ayudarte en esta área, te recomiendo que busques una ayuda de este tipo, ayuda del otro, a fin de que tu actuar siempre sea el más adecuado en la vida, en tu vida de discípulo. Entonces, ¿por qué te comparto todo esto? Incluso siendo un tanto abierto a lo que acabo de decir, porque se puede pedir consejo en todas las áreas, hermanos. Cómo comportarte con tu papá, con tu mamá, con tu matrimonio, con tus hijos, lo que vas a estudiar, dónde vas a trabajar, el tiempo, qué conviene y qué no conviene, de tal suerte que eso esté ayudándote a tener una vida espiritual. El libro de Proverbios 19:20, como escritura final, nos dice la Biblia: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Yo creo que pues cada uno necesitamos trabajar en la humildad, ¿verdad? Cada día es como la carrera, correr.
ir trabajando para que podamos llegar a ese punto de siempre estar pidiendo consejo. Próximo miércoles, las reuniones por sectores. Ahorita que nos reunamos por sectores, pues ya cada quien se pone de acuerdo, si lo quieren hacer en línea, presencial, como cada sector lo organice. Y el próximo domingo va a ser reunión de primer siglo, se llama el Ágape. Amén. Ya el siguiente domingo tendremos la reunión presencial, que va a ser una reunión de alabanza. Pero el sábado del 1 al 5 nos vamos de campamento. Todos los unis nos vamos de campamento. Entonces, papás y camperos, el sábado a las 7:30 de la mañana nos vemos ahí en el costado del Chedraui, o enfrente donde entran al estacionamiento, enfrente, a un lado del Tox y el Chedraui. Ahí nos vemos 7:30. Si no tienes con quién irte, necesitas ponerte de acuerdo con algunos hermanos que van a llevar a sus hijos, pero el chiste es que todos lleguemos al campamento. Otra cosa, papás, hoy necesitas tratar de liquidar el campamento para que ya podamos estar comprando todo lo que necesitamos. También quiero pedirles, si hay algún hombre, un papá, un soltero, alguien que quiera tener 5 días de comida gratis y hospedaje gratis, en el campo, en el bosque, que pueda dormir en una cabaña y todo eso, pues que pueda apoyarnos en la cocina, bienvenido. Si hay alguno, ahorita que estemos por acá, a ver si se acerca conmigo y va a ser bienvenido. También, papás de los camperos, les voy a pedir un favor. Normalmente siempre llevamos medicamentos, llevamos un botiquín. Entonces el antibiótico generalmente pues es muy difícil de conseguir porque necesitas receta, ¿no? Entonces voy a pedir a los papás de los camperos, eso lo tenía que haber hecho la vez pasada, pero ya no estuve, pero bueno, que puedan mandarnos con sus hijos lo que tengan, no que compren, no se trata nadie que compre. Solamente si tú tienes por ejemplo ampicilina, que la tienes a medio ahí, mándala. Si tienes algún analgésico, si tienes algún medicamento especial, algo luego para el dolor de la panza, todo lo que uses, lo que tengas por ahí, que no estás usando, que no esté caducado, obviamente, que lo puedas mandar con tu hijo en una bolsita, ¿no? Para formar un botiquín, y aparte nosotros vamos a comprar algunas otras cosas.